llévame a donde vas. Bueno, vamos a hacer ya el primer viaje nuevamente a Los Ángeles. Vamos, sí. Nos vamos nuevamente hasta California. Les cuento que nos recibieron de una manera magnífica. Esto fue a la nochecita del sábado, de este sábado que pasó. Ahí estuvieron los miembros de la Asociación de Paraguayos que viven en Los Ángeles. Así que nos enteramos más de sus vidas. Ahí va. Marisol, feliz de que nos recibas aquí en tu casa en compañía de los paraguayos que viven aquí en Los Ángeles. Y bueno, al frente de esta asociación, contanos cómo te trata Los Ángeles. La verdad que muy bien, es una ciudad maravillosa y les doy la bienvenida en nombre de todos los paraguayos. Así que la asociación está hace 7 años, pero soy la presidenta desde el mes de marzo. Ya, ¿cómo se crea esta asociación y con qué fines? La asociación se creó en el Bicentenario de la Independencia en el año 2011. Y con el fin de ayudar, ¿verdad?, asistencia a los paraguayos, festejar las fiestas patrias, mantener nuestras costumbres y nuestra cultura, difundirlas en un país donde realmente, sobre todo en California, no hay tantos paraguayos como en otros estados. ¿Y por qué elegiste Estados Unidos y especialmente esta ciudad de Los Ángeles? Bueno, a veces hay un dicho que dice que a veces el tren equivocado te lleva al lugar correcto. Y bueno, me casé con un americano y fue la verdad que una muy buena experiencia. Al mismo tiempo que estaba esperando la Green Card me enamoré de la ciudad de Los Ángeles. Genial. Por eso decidí quedarme y obtener la Green Card, a pesar de que, digamos, no resultó el matrimonio. Genial. Independiente a estar como presidenta de la asociación, tengo entendido que estás también ayudando con fines solidarios. Háblanos de esa experiencia que te toca en el día a día. Sí, Los Ángeles, lastimosamente, por el clima maravilloso que tiene, es la capital de los homeless, que son personas que viven así en las calles con un carrito de supermercado. Y la Fundación de la Madre Teresa de Calcuta tiene aquí la única casa. Tenemos 400 casas en todo el mundo, entonces tienen una sede en Los Ángeles y les damos de comer, hacemos sándwiches cada sábado y los repartimos en nombre, de verdad, con el espíritu de la Madre Teresa de Calcuta. Genial. ¿Hace cuánto que vivís acá en Los Ángeles? Hace 9 años. ¿Y tu intención es quedarte? Sí, yo soy residente permanente y ahora me pienso hacer ciudadana. Perfecto. Bueno, un saludo a Paraguay, a la gente que te ve a través de... Rojaihu, Paraguay. I love Paraguay. Gracias. De nada, gracias a usted. Y aquí también disfrutando con Eli, con Enrique, una pareja preciosa y con una historia también alucinante y que ya se vinieron de grande prácticamente. Y así como decíamos, con un cambio de chip en donde Los Ángeles indudablemente lo encontraron, Eli. Sí, realmente, nosotros vinimos de grande hace apenas 8 años, en marzo. No fue fácil, es un cambio muy grande, en todo sentido, cultura, comida, todo, arraigo, hijos, dejar nietos, todo, ¿verdad? Pero se puede lograr con la ayuda de Dios y lo estamos logrando, gracias a Dios. Esto, ¿Dónde sos, Eli? De Fernando de la Mora, Paraguay. ¿Qué es lo que más cuesta? Lo que más cuesta es el separarse de la familia. Realmente eso es lo más difícil. Y bueno, tuvimos la pérdida de una nieta hace poquito y fue muy difícil. Estuvimos en Paraguay en julio. ¿Pudieron ir? Pudimos ir y llegar justo el tiempo de que teníamos que hacer nuestra ciudadanía también en ese tiempo. Justamente hablando de los trámites, de los documentos, ¿cómo es eso para que de alguna manera puedan estar tranquilos y puedan tener una vida legal, podríamos llamarlo de esa forma acá en Los Ángeles? Ese es un tema muy importante, un punto muy importante, porque aquí el tema de la gente que no tiene documento, bueno, hay mucho mito. Más que nada acá en California yo pienso que hay muchos mitos, porque la gente no es como que tanto que te persiguen o que no es tan así. O sea, las noticias son más como más disfrazadas, como más amarillistas, porque realmente, porque nosotros, bueno, aunque nosotros tenemos documentos, somos residentes permanentes, pero igual tenemos amigos y compatriotas nuestros que no tienen documento y son igualmente bien tratados. ¿Y a qué se dedican? ¿Cómo pasan el tiempo? Bueno, yo soy ministro de música en una iglesia. Trabajo en la parte de música, dirijo el coro de la iglesia, la parte de música está todo a mi cargo. Y bueno, exclusivamente... Acá se escucha mucho el gospel.
Se escucha, sí. Es un estilo muy diferente a lo que nosotros hacemos música sacra, ¿me entiendes? Sí, pero también nos introducimos en eso. Para ganar dinero no estamos juntos, porque en la iglesia lo que yo hago gratis, o sea, le ayudo a él, a mi esposo, más que nada le ayudo a él, yo dirijo las canciones, todo, pero yo soy niñera, yo soy babysitter. Yo cuido niños en mi propia casa, no salgo de mi casa, esa es la condición. Bueno, qué linda experiencia, espectacular. Bueno, un saludo entonces para tu hija que Ruth, se llama Ruth. igual que mi hermana. Oh, una hermana que se llama Ruth. Muchas gracias. Bueno, besos para la gente que te está viendo de Fernando de la Mora. Besos para mis vecinas que los amo, ellos saben que los amo. Vecinos, cariños para todos. Vos también sos Igual. de Fernando. Sí, de Fernando de la Mora, toda la vida. Un saludo. Un saludo muy especial a mis amigos, mis vecinos, mis hermanos de Fernando de la Mora, a todos los muchachos, amigos que los recordamos siempre con mucho amor. Bueno, Sí. y tengo que contar algo. Unos payaguá mascada alucinante, riquísimo, que ya lo estuvieron viendo ahí, que estuvimos comiendo más de uno, porque hoy hiciste trampa, Enrique, hiciste tan chiquititos, entonces teníamos que comer 10, no es luego 2. Es verdad, te hicieron trampa. Y las empanadas las hice yo también, con Ay, mucho amor. guapísima. Ya probé de pollo, ahora vamos por el de carne, ¿te parece? Claro Bueno, que vamos, sí. vamos, Vámonos, dale. A ver. ¡Epa, bien! Buena esa. Y luego se convierten en estos vellocitos que los voy a probar. También disfrutando con Manuel, que hace un buen tiempo está viviendo aquí en Los Ángeles y queremos conocer de tu vida. Manuel, ¿cómo es tu día a día? Mi día a día trabajando como chef en un restaurante. Estamos en uno de los mejores restaurantes aquí de Beverly Hills, representando. ¡Wow! ¡Qué placer! Imagínense. Mira que hicimos un recorrido muy lindo justamente por esa calle, que así como decís, es la más exclusiva aquí de Los Ángeles. Y un privilegio, Manuel. Gracias. Un privilegio que Ajá. manos paraguayas estén cocinando realmente para tanta gente, ejecutivas, famosos que pasan por tu local. Exactamente, tenemos varias celebridades, vienen beisbolistas, basquetbolistas y tenemos algunos también artistas Genial. Manuel, contale a la gente, vos sos paraguayo y tus padres son... japoneses. Mi ciudad natal es Encarnación, Lindo. padres japoneses, inmigrantes. Creció muchísimo tu ciudad, está preciosa. Gracias. ¿Vas cada tanto o...? El año pasado estuve después de 10 años en ausencia, he visto muy cambiado el país. Sí. Me orgullece, o sea, me da gusto de que se ve el progreso en nuestro país, ¿no? Bueno, y aquí creciste a nivel personal, profesional. Contanos de tu vida, de tu día a día. Me vine en forma de aventurar en Los Ángeles, como todo en juventud, a los 20 años. Como turista. Como turista. Y de lo turista, pues nos quedamos en busca de oportunidades, ya que habían en aquellos tiempos no se exhibían muchos, no se exigían muchos los papeles, digamos, de esto. Y de todo un poco, comencé como jardinero, carpintero, y luego me quedé en este mundo del arte culinario. Sí. Que son más de 30 años que estamos llevando en este negocio. ¿Y qué tal? ¿Se gana bien? ¿Se vive bien? La vida es un poco dura, sacrificamos un poco de la familia. Gracias a Dios tengo una esposa que supo manejarlos a los hijos. Entonces, ¿Cuántos hijos tenés? tengo una hija de 22 años y un hijo de 26 ¿Y años. todos nacieron acá? Son nacidos aquí, una esposa mexicana, ella es de Torreón, Coahuila. Y pues aquí estamos. Genial. Bueno, ahí un saludo para toda la gente de Encarnación, tu Muy- ciudad y bueno, todo Paraguay. Ok, un saludo grande a la ciudad de Encarnación, que es mi ciudad natal, y a todos los compañeros y amigos. Yo soy parte de mi vida, pues también he vivido en la capital. Un saludo grande, pero Jaijú, Paraguay, como se dice. I love you, Paraguay. Y estamos aquí. Muchas gracias por todo, gracias por su tiempo y se lo agradezco mucho.
qué lindo, divino. La Emanuel, su historia y ahí brindando todo junto. Todo un aventurero. ¿Te gustó? Me gustó, se aventuró, se fue y ahora está realizando teniendo una vida completa. Y ¿sabes qué me llamó la atención? ¿Qué te llamó? De riqueza cultural hablamos. Sí. Paraguayo, hijo de japoneses, Exacto. esposo de mexicana, De mexicana. y residente de Los Ángeles. Totalmente, impresionante. Increíble. La vida que tiene cada uno, evidentemente uno va cosechando logro día tras día. Es como todos. Me ¿verdad? dio hambre. Nosotros vivimos acá, evidentemente, ellos allá, un lugar extraño, pero ya con tantos años de experiencia, es como que ya conocen todos esos rinconcitos y ya conocen todos esos detalles que de alguna manera se hace difícil para los que van y prueban suerte en otros países, ¿verdad Es que sí? adaptarse, es acostumbrarse y Sí. remarla día tras día. Pero ¿sabes qué? Me dio hambre el material porque vi que la pasaste bien, los vellucitos, payaguacitos y demás. De todo. Bueno, se viene la segunda parte. Esta es la primera. Wow. Vamos a seguir conociendo más de esta asociación que integran varios paraguayos. No todos los que viven en Los Ángeles forman parte, ya algunos van por su lado. De hecho, que el cónsul nos decía que hay algo así como 14.000 paraguayos viviendo en Los Ángeles. Es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo realmente. Y bueno, nosotros estuvimos con un sector y también que estuvimos compartiendo durante la semana pasada, con otros que también de alguna manera están ahí compartiendo. Bueno. Llévame a donde vas.